Bienvenidos sean todos ustedes, amables televidentes, a una emisión más de su programa Acontecer Agropecuario. En esta ocasión contamos con la presencia del doctor Guillermo Castañón Nájera. El doctor Nájera va a tratar con nosotros un tema muy importante y se trata del mejoramiento de maíz por estrés y por sequía. El doctor Castañón ya tiene una vasta experiencia en este tema, básicamente en lo que es mejoramiento genético y particularmente en maíz, y tiene ya también una gran trayectoria como académico, como investigador en nuestra Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Doctor Castañón, ¿nos puede platicar brevemente acerca de su experiencia en esta universidad y particularmente en este tema que vamos a tratar el día de hoy? Bueno, en la universidad he trabajado en maíz de 5 años para acá, desde 2011, porque mis salidas o recorridos que he dado por el campo tabasqueño, me di cuenta que sigue la gente sembrando maíz. Principalmente lo hacen muchos para autoconsumo. Sin embargo, también se ven siembras comerciales donde es gente ya que tiene pues poder, maquinaria y todo eso. Entonces se puede ver el contraste de las siembras de una y de otra y cómo rinden más, o vamos a decirlo, se ve mejor un maíz que está mejor tratado con mayor tecnología que otro que es para autoconsumo. Entonces, como yo ya había trabajado desde mucho antes con maíz, desde que estaba en licenciatura hace muchos años y luego en maestría, pues por eso fue que me decidí otra vez a retomarlo. Aparte había trabajado en INIFAP casi 10, entre 8 años y 10 en maíz específicamente. Trabajé 17, pero estuve un tiempo en otro cultivo y los 5 años que me eché casi de doctorado. Muy bien, doctor. Pues gracias por explicarle aquí a nuestros televidentes cuáles son los antecedentes con respecto a su trayectoria y especialmente en el tema del día. Quiero aprovechar este espacio antes de entrar de lleno con nuestra entrevista para comentarles en dónde estamos situados. Amigos, estamos situados en el Laboratorio de Genómica de la División Académica de Ciencias Biológicas. Este es el espacio en donde habitualmente trabaja el doctor Castañón. Así que aquí pueden ver al fondo algunos aparatos que son utilizados en la cotidianidad de este laboratorio. Doctor, y ahora, si le parece, vamos a entrar de lleno con nuestra entrevista. Y ya abundaba usted un poco sobre el tema de que los productores siguen sembrando. ¿Cuáles serían las causas principales por los que se sigue sembrando el maíz? Bueno, desde mi punto de vista es cultural y es por ser centro de origen México, específicamente todo el sur, no nada más el sureste. Todo el sur del país colindando con Guatemala. Algunos dicen que todavía hasta Nicaragua, donde la cultura maya se movió, vivió, existen ancestros del maíz original, que es el teocintle. ¿Sí? Podríamos decir que estos son los maíces originales. Y de aquí han salido todos estos para acá, que la gente los utiliza para diferentes propósitos. Por ejemplo, los chiquitos, uno de esos chiquitos son donde salen los totopos. Esos tortillas que tienen agujeritos o tortillas grandotas. Y no el totopo que nos venden en los supermercados, pedacitos de tortilla cortados. Esos no son totopos. Entonces, y así otros tipos de maíces. Entonces, si ven todo el trabajo arduo que ha hecho la gente para ir seleccionando por color, por tamaño, por tipo de grano, es la riqueza y es por lo que la gente sigue sembrando maíz en él. Doctor, al respecto precisamente de las variedades con las que contamos en nuestro país y particularmente en la región que usted acaba de comentar, el sur-sureste, ¿cuáles son las variedades que se siembran con más frecuencia? Las variedades mejoradas principalmente es BS 536, algunos híbridos y alguna otra variedad que por ahí se me va, pero muy cercanas a BS 536. Y las criollas, o ahora llamadas nativas, son toda esta diversidad que la gente la sigue conservando. Afortunadamente hay muestras de ellos en algunos
centros de conservación que están en el centro de México o fuera de México, porque aquí está todo el reservorio de genes que podemos o que se puede en cierto modo ir a buscarlos a esos centros, a esos lugares donde se conserva la semilla. Últimamente hablamos podemos decir de unos 10 años para acá, ya le hablan de centros de conservación in situ, los otros son ex situ. ¿Por qué son más importantes o por qué realmente le dieron la importancia a los in situ? Porque ahí los maíces están conviviendo con las condiciones climáticas, con el pisoteo de los animales, con todo eso, y entonces o sobreviven o ahí se quedaron. Entonces tienen que ir modificando su estructura de planta, sus genes, para poder sobrevivir a los periodos de seca, a los periodos de mucha lluvia, a todo ese tipo de que se van presentando de otro modo, estando conservados en los centros de conservación, en los bancos de germoplasma, para ser más claro, ahí ya no se va a ver más que los genes que se llevaron, ahí van a estar. Entonces, lo in situ es mejor últimamente, pero eso también necesita que se difunda, y es lo que nos falta en nuestro México. Doctor Castañón, vamos a ir a un corte, pero antes, amigos, vamos a Vox Populi y vamos a ver qué nos dice la gente con respecto a qué tipos de maíz conoce. Adelante, por favor. El maíz dulce, maíz dentado, maíces morados, maíces rojos. Está el maíz forrajero, que es para los animales, el maíz transgénico, que es el que es mejorado genéticamente, y el maíz criollo, se podría decir. El que más está aquí, pues el criollito. Pues sí, solo conozco dos tipos, o de donde soy yo, solo hay dos tipos de maíz, que es el criollo, el amarillo, el normal que se da en todos lados, y un maíz que es rojo. Gracias por continuar con nosotros en Acontecer Agropecuario. Y bueno, doctor, pudimos ver lo que nos respondió, ver y escuchar lo que nos respondieron nuestros amigos a los que se entrevistaron sobre qué tipos de maíz conoce. Y básicamente mencionaron criollos, variedades para forraje, incluso transgénicos. De lo que opinaron, doctor, ¿cuáles son los que realmente podemos encontrar aquí en nuestra región? ¿Los tres o solamente algunos de estos que mencionaron? Pues no me consta lo de los transgénicos en el estado, pero en Campeche y parte de Yucatán sí siembran transgénicos. Los otros dos en todo el sureste se mencionan. En forma general sí tienen conocimiento. Claro, para ellos un criollo puede ser de un color y sigue siendo criollo y otro. Entonces sí tienen conocimiento la gente, y lo que más me gusta es que ya saben de los transgénicos, que es el problema que se puede ocasionar para perder todo ese material silvestre, o que la gente tiene también en sus casas, que conserva por años, ha conservado. Los criollos son nativos. Y bueno, doctor, con respecto a los tipos de siembra o sistemas de producción del maíz, ¿cuáles son los que podemos encontrar en nuestra región? Los principales son la espeque, rosa tumba quema, más allá de Tabasco, con siembra mecanizada, pero donde ya son productores o muy organizados o que tienen esos recursos para poder hacer ese tipo de siembra. La mayoría de la gente lo hace todavía pues al espeque o macana, a veces también así le dicen. Al espeque o macana, que básicamente son los pequeños productos. Sí, para autoconsumo principalmente. Sí. Doctor, ¿qué le parece si con respecto a esta problemática que mencionamos y los sistemas de siembra, vamos a Vox Populi para ver qué nos dice nuestra gente con respecto a la problemática que enfrentan los productores de maíz en esta región? Adelante, por favor. Insectos y pues las aves.
El que ataca el maíz, el gusano cojollero, la maleza. Pues el único problema más grande son los pájaros que llegan a comer su cosecha. Es el problema más grande. O cuando si en un terreno que se les inunde, pues ahí ya pierden su cosecha. Estamos de nueva cuenta con ustedes en Acontecer Agropecuario y retomamos la plática con el doctor Castañón. Y básicamente, doctor, se refirieron a las plagas y enfermedades, particularmente mencionaron el problema de las aves y el gusano cogollero. Efectivamente, y al final, uno de los entrevistados comentó del riesgo que tienen algunos productores con respecto a las inundaciones. Pero, doctor, en su experiencia, ¿cuál es esa problemática que están presentando o enfrentando actualmente los productores de maíz? Bueno, yo por mi formación veo más grave el problema de sequía, que aunque llueva mucho en el sureste, más en Tabasco, hay periodos donde esa humedad que necesita la planta para desarrollarse y rendir no está. Pero lo más grave todavía es el calor, que van muy ligados a ambos problemas. ¿Habría algún tipo de siembra o sistema de producción que prefieren nuestros productores de maíz en esta región? Bueno, lo prefieren de acuerdo a sus condiciones. Los que tienen maquinaria, pues lo hacen todo con maquinaria. Los que no lo hacen, pues a espeque o a como pueden. Desafortunadamente aquí no he visto que haya con mulas. Cuando hay con mulas, pues les ayuda, o con yunta, pues les ayuda. Entonces la gente se acopla a lo que tiene, con lo que tiene le hace frente a su sistema de siembra o a su sistema de producción, por así decirlo. Muy bien. Doctor, y en cuanto al rendimiento, no hemos hablado del rendimiento. El rendimiento actual, el rendimiento promedio, ¿es redituable, es rentable para nuestros productores? Vuelvo a repetir, si se trata de autoconsumo, sí, porque andan ahí entre media tonelada, si les va bien 1,5 por ahí. Si se trata para comercializar, ya no. Y se tiene que sopesar cuánto gasta, cuánto obtiene y para qué lo usa. Por ejemplo, aquí el consumo per cápita, aunque digan que a nivel nacional es a 110, 120 kilos, yo creo que aquí casi llega a 200 en el sureste. ¿Por qué? Porque se lo comen de muchas formas. Entonces, si no siguen sembrando maíz, se va a importar de otro lado, lo cual es mucho más caro. Ahora, con respecto a las características que debe tener el maíz o el germoplasma de maíz que sea utilizado con fines de generar, de obtener cultivares que presenten resistencia justamente a tolerancia por la sequía o por el calor. Sí, las características típicas son que debe ser una planta que no tenga una ramificación de la espiga muy grande, que sea 4 o 5 ramitas. ¿Por qué? Porque le quita energía, de que sus hojitas estén en un ángulo más o menos de 45 grados o paraditas, de tal manera que los rayos del sol no le afecten todo el día, más cuando están las temperaturas arriba de 30 y tantos grados, que se ha demostrado que cuando hay temperaturas de esas va disminuyendo el rendimiento potencial de las plantas. Entonces, por eso es que en el trópico es difícil tener rendimientos altos como se tienen en el norte del país o en la faja maicera de Estados Unidos, en esas áreas, porque está compitiendo el maíz no nada más por plagas, por enfermedades, por inundaciones o por sequía, sino también por condiciones lumínicas o de radiación que le afectan pues todo su metabolismo para que lo transforme en grano, en producto comestible, vamos a decirlo. Doctor, usted acaba de comentar algo muy, muy importante. Habló de horas luz, del factor que tiene que ver con la luz del sol, para planteárselo así a nuestros amigos. Y eso tiene que ver con la latitud. En latitudes más hacia el norte, usted lo decía bien, amables amigos, hay una mayor cantidad de horas luz disponibles para ser aprovechados por este cultivo. Y en nuestra franja tropical justamente tenemos mucho menos horas luz que con respecto a esas latitudes. Y qué bueno que lo menciona como uno de los principales factores limitantes, doctor.
¿Cuál es su opinión con respecto a los transgénicos? Bueno, los transgénicos no son malos, pero tampoco son buenos del todo. Si hablamos de incluirle un pesticida, o sea, Bacillus thuringiensis, que es un insecticida, eso va a afectar al humano. Pero si me hablan de sequía, de otras cosas, yo sí estaría, o sea, sí digo que está bien. Doctor, vamos a hacer una breve pausa y vamos a continuar con esta interesante charla. Así que retomamos, amables amigos, retomamos en un momento más con ustedes aquí en Acontecer Agropecuario. Gracias amigos por continuar con nosotros en Acontecer Agropecuario. Doctor, el germoplasma que sea utilizado, que se vaya a utilizar para desarrollar estos cultivares resistentes a sequía y calor, ¿qué características deben de ser o cuál es el germoplasma que hay que tomar como base para ello? Los criollos que hayan mostrado esa tolerancia, esa resistencia a sequía, cuando los agricultores los siembran. Entonces, para eso hay que salir, colectar, ver o preguntarle a los agricultores en qué condiciones lo desarrolló su maíz, y ese sería el base para empezar un programa de mejoramiento, porque ya tiene algunos genes ese maíz, ya sobrevivió a esas condiciones de sequía. Muy bien, doctor. Mire, antes de continuar con nuestra charla, ¿qué le parece si vamos a ver nuestra sección denominada AgroTips? Y en esta sección nos ayuda Pepe Ortiz. Adelante, por favor, con los AgroTips. Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy hablaremos de un animal que carga con el peso de una mala reputación, ya que es habitual que la gente las considere una especie invasora, dañina, maloliente, casi una plaga, lo cual genera sentimientos negativos y hostilidad hacia ellas, la zarigüeya o tlacuache. Es también nombrado zorro o comadreja, particularmente en Tabasco se le conoce como zorro cola pelada. Estos animales, mamíferos pertenecientes al orden Didelphimorphia, son los únicos marsupiales que habitan el continente americano y son familia cercana de los canguros. Los marsupiales poseen una bolsa en el abdomen que les sirve para el desarrollo de sus crías, las cuales nacen a las 2 semanas de crecimiento aún siendo embriones, momento en el que pasan desde el canal de parto hasta el marsupio, en donde se posicionan en cada una de las tetillas de la madre durante 2 meses de edad, para después salir y permanecer agarrados de la espalda de la madre hasta que se puedan valer por sí mismos. El color del pelaje presenta todas las tonalidades intermedias entre el blanco y el negro. Las patas son cortas y la cola es prensil, bastante gruesa, redonda, puntiaguda y solo presenta pelo en la base. En el suelo son muy lentos, debido a que están adaptados a andar en los árboles. Durante el día no presentan una buena visión y por eso se les observa en la noche cuando salen a cazar. Normalmente comen frutos, pero debido a la tala inmoderada de árboles han tenido que adaptarse y buscar los alimentos en otros lados, pues se alimenta también de pequeños mamíferos, aves, huevos, vegetales, insectos, y en ocasiones les gusta sorber sangre. Por eso algunas veces entra a los gallineros y mata a alguna ave, solo para beber su sangre dejando su carne intacta. Y en ocasiones se acercan a las casas buscando solo basura. En realidad no son agresivas, pero como todos los animales, al sentirse amenazados buscan la manera de defenderse. Debemos evitar matarlos, porque es un animal importante en nuestro ecosistema, ya que ayuda a controlar la población de insectos. Bueno amigos, espero haya sido un tema de su interés. Los espero la próxima semana con más AgroTips. Se despide su servidor Pepe Ortiz. Amigos, continuamos con ustedes en Acontecer Agropecuario y vamos a nuestro Vox Populi para ver qué opina nuestra gente con respecto a la modificación genética del maíz. Vamos a Vox Populi a ver qué nos dice nuestra gente. Pues no tienen, digo yo, que la misma calidad que natural a ser artificial. Estaría bien, pues, principalmente porque, por ejemplo, aquí en el estado de Tabasco, pues mayormente es puro maíz. Bueno, la que cultivan aquí los productores, puro maíz criollo. Ya, o sea, viene siendo como un tradicionalismo. O sea, de que no, de ahí no salimos, estamos más estancados en lo mismo, pues. Toda la gente se espanta cuando escuchan transgénico, pero al final de cuentas transgénico es una derivación de jugar con sus genes, hacerlos a nuestro gusto, pues.
Amigos, escuchamos lo que opina nuestra gente con respecto a la modificación genética. Doctor, ¿qué podría comentarnos con respecto a las respuestas que escuchamos? Que creo que no entendemos a veces qué es transgenia o qué es mejoramiento. Si yo hago mejoramiento, también estoy transfiriendo genes, pero no genes externos a la especie. Si yo, por ejemplo, veo que un maíz tiene resistencia a picudo o al comején, al que deshace la mazorca, entonces, y veo que otro no, yo al cruzarlos voy a tratar de llevar el gen de resistencia al que no lo tiene. Y cuando hablamos de transgenia como tal, es un gen que se transfiere por mecanismos no, vamos a decirlo, no naturales o no de mejoramiento como tal, sí, y son genes que están totalmente diferentes a la especie, que para que se transfirieran solos va a ser nunca la mayoría. De hecho, qué bueno que nos hace esta aclaración, doctor. Amables amigos, es importante lo que acaba de comentar el doctor, ya que esto implica incluso que con el avance tecnológico, a partir de estas técnicas basadas en la ingeniería genética, se ha podido romper incluso la barrera entre géneros e incluso entre reinos, porque se ha llegado a tomar genes de organismos del reino animal para insertarlos en organismos del reino vegetal. Así el grado de avance de la tecnología en este sentido. Y bueno, con respecto justamente a estos cultivares que se obtienen de diferentes formas y ya mejorados y con el propósito de obtener cultivares con tolerancia a sequía y calor, doctor, ¿cuáles son los rendimientos potenciales de estos materiales mejorados? Yo considero que de 5 a 6 toneladas, sí. Pueden ser poquito menos o poquito más de esa cantidad, pero son rendimientos constantes que aunque tarde 15, 20 días en llover y temperaturas arriba de 30 y tantos grados, que es cuando ya la planta ya le afecta en el rendimiento, la planta va a responder a esas condiciones. Tiene la capacidad para responder si tiene resistencia a sequía y calor. De otro modo, no. Doctor, ¿eso está pensado particularmente para alguna región o zona fisiográfica de nuestro estado? Para todo el estado y parte de los otros estados de la península. En los lugares donde obviamente presentan justamente estas condiciones de estrés por sequía y calor. Doctor, pues muy interesante la charla y es un tema muy amplio, así que muy probablemente podamos tener nueva cuenta aquí al doctor Castañón con nosotros. Amables amigos, agradecemos la amabilidad de su atención a esta emisión de Acontecer Agropecuario y por supuesto también vamos a agradecer la disponibilidad y el tiempo del doctor Castañón. Amigos, ha sido todo y les esperamos en una emisión más de su programa Acontecer Agropecuario.